¿Cómo estáis? Hoy vamos a encarar el final de año, nuestra última sesión del año. Y bueno, ante la pregunta de, oye Antonio, hemos visto este año demasiadas películas europeas o norteamericanas y tal, ¿por qué no vas hacia otros sitios? Bueno, pues antes de que antes de que me hagáis esa pregunta y antes de que os pueda contestar, este vídeo tiene la respuesta a todas estas demandas, en especial a esta que nos ocupa de la internacionalización de nuestro Cineforum este año. Es verdad que hemos visto todo lo que engloba en estos primeros años del cine. Acordaos de que hasta que el vídeo este empiece a progresar, estamos en 1935. Hemos visto la kermés heroica de Jacques Feydex. Y aunque mi plan era terminar el año según la programación, pues eventos anteriores han impedido que podamos acabar tal y como lo tenía previsto, pues de alguna manera me parece una buena decisión también incluso acabar con esto que tenía yo previsto para días anteriores. Es curioso el hecho de que hayamos visto, es verdad, películas norteamericanas o películas europeas, porque realmente es donde está la buena parte de la capacidad de producción en el cine en estos primeros años. Entonces, digamos que de alguna manera irnos a Estados Unidos con la gran industria potente que tenía y luego pasarnos a Europa, que es donde se desarrollan de alguna manera estas vanguardias tan importantes y tan decisivas para la posterioridad del cine. Hemos visto el expresionismo alemán, hemos visto el comienzo de las comedias en Estados Unidos o incluso hemos llegado a ver en estos días el realismo poético francés, con el que de alguna manera también inauguramos todas las vanguardias y todos los movimientos sociales que tienen que ver con el cine, movimientos socioculturales, mejor dicho, que tienen que ver con el cine en décadas posteriores. Hoy nos vamos a ir, como habéis visto en el título, hacia una película que es del año 1936. Nos vamos a ir hasta Japón. Vamos a investigar a un director que es importantísimo a la hora de concebir no solamente el cine nipón, sino el cine a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Kenji Mizoguchi forma una especie de tríada, un triunvirato maravilloso con otros dos directores que son Yasujiro Ozu y con Akira Kurosawa. Uno de ellos es contemporáneo, que es Ozu, y el siguiente es posterior, que es Kurosawa. Gracias a ellos, a estos tres, el cine japonés y a otros que han quedado en el olvido, pero fundamentalmente a estos tres porque fueron los que más capacidad de exportación tuvieron sus películas, a pesar de que hoy estemos hablando de Mizoguchi como uno de los grandes. Realmente de las 90 películas que rodó no se conservan ni la mitad, se conservan aproximadamente unas 43. Supongo que esto, como va cambiando, siempre os hago hincapié en el hecho de que siempre dentro de un armario, detrás de una máquina de Coca-Cola, de cualquier cine de pueblo, de cualquier cine de provincias, podemos encontrar una copia perdida o los fotogramas perdidos de una película que hasta ahora se creía mutilada, y gracias a esto que se encuentra se vuelve a recuperar y se pueden ver estas obras perdidas, censuradas, mutiladas, etc. Pero bueno, de momento esto no ha pasado y de 90 películas, unas 42, 43 son las que se conservan de Kenji Mizoguchi, que es el director del que nos vamos a ocupar hoy. Me consta que con Iván visteis hace muchos años, entiendo que en Puerta de Toledo, una película de Mizoguchi que se llamaba Cuentos de la Luna Pálida. Es bastante posterior, la que vamos a ver hoy es del 36 y de alguna manera la que nos ocupa hoy es esta película, que es su primera gran película conocida y la primera que puso, digamos, a Mizoguchi en el mapa. Luego es verdad que en compañía de Kurosawa y de Ozu vendrán directores como Kobayashi, por ejemplo, que son fundamentales para entender todo el trayecto del cine japonés en este periodo, además, también histórico tan convulso como es los años previos a toda esta Segunda Guerra Mundial. Acordaos que estamos en años clave. En el 33 asciende Hitler llega Hitler al poder y de alguna manera os recomiendo también que leáis, no el libro entero porque es un tochazo de 1500 páginas, pero sí os hago hincapié por si tenéis algún tipo de duda con respecto a qué sucede en esta parte del mundo. El historiador Anthony Beevor, en el año 2014, si no recuerdo mal, escribió un libro llamado La Segunda Guerra Mundial. Fue muy aclamado y muy alabado porque era uno de esos libros en los que, como compendio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, se hacía un especial hincapié y se dedicaban varios capítulos a qué sucedía en el Pacífico, a qué sucedía en Asia, qué sucedían en todas estas pequeñas guerras
ojo al calificativo de pequeñas, pero en estos conflictos que de alguna manera a nosotros no nos llegaban, también porque nosotros estábamos en esta parte de Europa, estamos en el 36, que es la película que vamos a ver hoy, y en el 36 todos sabemos lo que pasa en España, y de alguna manera todo lo que vendrá después, ¿no? Toda la parte europea que va a ser clave para nuestro devenir. Pero en el Japón, en China, en todos estos países de Asia, también se estaban librando otro tipo de conflictos que también afectaban enormemente a lo que era la industria y la producción del cine, más concretamente en Japón. Mizoguchi nace en mayo de 1898. Es de estos directores que nacen también con el cine, y digamos que nace un año después de la primera proyección del cinematógrafo en Japón, 1897. Y viene de una familia en la cual, pues bueno, todo esto de que venimos ya condicionados por lo que tenemos justo en los antepasados, pues esto en este caso en Mizoguchi tiene muchísimo que ver, porque va a ser lo que defina realmente el caldo de cultivo, el germen de todo su cine. Su padre era un emprendedor, una cosa que hoy es como muy, muy guay, pues era, bueno, guay para el que lo sea, claro, evidentemente. Era un emprendedor nato, empezaba a crear empresas, tenía muchísimas ideas, y lo que no tenía era suerte, lo que no tenía era fortuna. Y en cierto momento decidió que lo que tenía que hacer era lanzarse a la fabricación de gabardinas destinadas a guarecer a los soldados japoneses en la guerra ruso-japonesa del año 1904. Una guerra que enfrentó a los dos países por el control de unos territorios en el sur de... Bueno, en el sur, Rusia es enorme, en el sur, que pega justo con la parte donde Japón tenía intereses. Una batalla también que se extendió al mar. O sea, una cosa bastante importante en la época, y que también marcó el devenir de Japón, en este caso, con respecto al conflicto mundial que empieza en el 39. Para la fabricación de estas gabardinas, para los soldados japoneses, se endeudó de tal manera que no, incluso la propia fabricación o los propios beneficios que le daba la empresa, que eran exiguos, apenas le daban para comenzar a pagar parte del préstamo, los préstamos varios que había tenido que solicitar para llevar a cabo tal empresa. Entonces, claro, los beneficios empezaban a ser exiguos, sobre todo porque entre todo lo que tardó en fabricar estas gabardinas y todo lo que supuso el poder tener esta industria, esta pequeña industria establecida, pues la guerra llegó a su fin. Con lo cual él, cuando quiso empezar a vender en serie las gabardinas que había fabricado, ya no había guerra, los soldados ya estaban en casa o estaban en los hospitales, los que estuvieron heridos. Y Zentaro Mizoguchi, que es el nombre del padre de nuestro director, pues se vio con la casa llena de gabardinas y la guerra finalizada. Con lo cual intentó al año siguiente, en el año 1905, intentó revertir la situación, empezó a transformar las gabardinas en cinturones, en cinturones para los kimonos, empezó a transformar las telas en otros productos que podrían venderse, pero tuvo el mismo éxito o menos. Entonces, con este sistema, con esta pobreza extrema en la que se había quedado la familia Mizoguchi, Zentaro, el padre, decide vender a Suzu, a su hija, a una casa de geishas. Hay fuentes biográficas de Mizoguchi que afirman que su hermana fue vendida bueno, fue dada en adopción, y posteriormente fueron estos padres adoptivos los que luego dieron a Suzu a una casa de geishas y previo pago. En cuyo caso Suzu acabó en una casa de geishas, no se sabe muy bien si fue el propio padre el que la vendió o si fueron los padres adoptivos. Me parece de una gravedad extrema, teniendo en cuenta pues todo el concepto familiar que luego se va a manejar en Japón. Era un hombre bastante complicado, una personalidad muy compleja, muy violenta, y de alguna manera todo esto nos da buena cuenta de lo que luego va a suceder en la vida de Mizoguchi. Los malos tratos eran constantes, tanto a la madre como a los hermanos, y todo esto va a marcar, digamos, todo lo que Mizoguchi lleva dentro y quiere transmitir mediante el vehículo cinematográfico. Él desde bien joven quiso ser pintor, le gustaban las artes plásticas y más concretamente la pintura. Empezó a hacer sus primeros pinitos en torno a los 10-12 años, empezaba a pintar y tenía un concepto de diseño bastante interesante que le llevó incluso a ser ayudante de diseñador de kimonos veraniegos. Fue su primer trabajo, año 1913, y digamos que él hacía los dibujos que se encargaban luego de llevar a la estampación de esos kimonos, con lo cual
empezó a tener contacto con el arte desde el punto de vista, en este caso, del vestuario, de la moda. Todo esto se parte en el momento en el que su madre muere, en el año 1915, y digamos que el último lazo que le une a la familia desaparece. Suzu está en la casa de geishas, su madre muere y con su padre no tiene absolutamente nada de ninguna relación. Con lo cual, él lo que hace, que es Mizoguchi, lo que hace es irse a vivir con su hermana, con Suzy. Un hombre inquieto intelectualmente. Antes de los 20 años lee a Maupassant, lee a Zola, lee a Tolstoy, y digamos que en esta combinación intelectual también empieza a visitar las casas de geishas, empiezan a lloverle de alguna manera ofertas para trabajar incluso en estas casas, y también él acudirá de manera asidua al kabuki, al teatro japonés. Entonces digamos que de alguna manera es una persona intelectualmente muy interesante, interesada también, porque es un hombre que desde muy pequeño tiene intereses digamos, van a definir su personalidad y su, digamos, trayectoria intelectual de una manera muy, muy firme. Y de alguna manera todo esto coincide además con toda la transformación que está empezando a haber en el cine japonés en esta época. Hasta este momento las películas, que eran mudas evidentemente, tienen todas una temática común, que se llaman las Jiraigeki, que son películas legendarias de temática histórica. Siempre el tema del imperio, el imperio anterior, por supuesto, todo lo que son las samurái, todo lo que es todas las leyendas que hay en torno a la formación de Japón como sociedad, a todos los estamentos que existían en la época. Digamos que en estos años 20 empezamos a ver una cosa de las Jiraigeki, se pasa a las Gendaigeki, que son las películas de temática más contemporánea, más cercanas a lo que está pasando en el Japón de los años 20. Y es aquí justo cuando Mizoguchi empieza su carrera cinematográfica. Es aquí también cuando empieza también Yasujiro Ozu a hacer películas, o Heinosuke Gosho, que va a ser otro también de los directores más importantes de la época, aunque este quizás no ha pasado a la historia como estos tres que hemos nombrado, que recordemos son Mizoguchi, Ozu y Kurosawa. También es un cine de una marcada trayectoria, vamos a decir machista, porque no es la palabra, vamos a decir masculinista. Bueno, no sé si existe la palabra, me parece estupenda. Es un cine de hombres, para hombres, hecho por hombres y con temáticas todas de hombres. Evidentemente, esto es una cuestión histórica, es una cuestión prácticamente política, ¿no? No había la presencia de mujeres, era testimonial, se contaban las historias que afectaban a todos los personajes masculinos de la época. Y es aquí justo, gracias también a la labor de Mizoguchi, cuando empiezan a aparecer las mujeres, desde el punto de vista también justo de los lugares que frecuentaban las mujeres que tenían que trabajar. Es verdad que fueran, evidentemente, el primer papel que se nos viene es el de las geishas. Y hay una preocupación muy importante por la vida de las geishas, la situación social y personal de las geishas, el por qué han llegado hasta ahí, quiénes son sus familias, cómo las ayudan, de qué sobreviven y cuál es su modus vivendi, su modo de vida en este Japón de entreguerras. Japón va a estar siempre metido en determinados conflictos y es un país que, aunque tiene una industria muy potente, la sociedad empieza a estar cada vez más empobrecida. Con lo cual es aquí donde empiezan a surgir voces desde el punto de vista del cine, del arte, que nos empiecen a ubicar de alguna manera en estos años 20 situaciones nuevas, se alejen de la historia, de las leyendas las leyendas artúricas, las leyendas japonesas antiguas, y de alguna manera nos ubiquen a Japón en el contexto en el que de alguna manera es obligatorio que esté. Entonces digamos que él mismo empieza a frecuentar la compañía de geishas, empieza a preocuparse por ese mundo, empieza también a disfrutarlo. No solamente para el punto de vista de buscar historias y documentación acerca de la vida de estas personas, sino que él empieza a disfrutar con la compañía de las geishas, y empieza a acudir a casas de geishas, empieza a tener relación con ellas, relación personal, relaciones sexuales. Incluso, bueno, es tan potente la relación que tiene con ellas que a los 28 años, en el año 25, es incluso apuñalado por la espalda por una de las mujeres con las que se encuentra. Entonces digamos que es un hombre que se mete en muchísimos charcos, en muchísimos fregados, y de alguna manera políticamente también es un hombre que no es comprometido, no es uno de los cineastas
más comprometidos políticamente que nos podemos encontrar en la industria del cine japonés, sino que muchos de sus compañeros de generación incluso le echaron en cara que era un ser bastante ambiguo. O sea, buscaba el sol que más calor daba y buscaba el árbol que más sombra le podía dar. Entonces, evidentemente, lo mismo te podía hacer una película sobre un soldado que volvía de la guerra y era una fábula antimilitarista, un cuento antimilitarista sobre la situación de Japón en las guerras, o que lo mismo en el año 26, cuando sube Hirohito, pues de repente le encargan una película pro imperio y él mismo es el que dice, yo estoy aquí, voy a hacer este trabajo, y saca Gratitud al Emperador, que es una película que incluso desde un punto de vista también tuvo problemas. Porque hay una escena en la que un soldado que está herido después de una batalla, toca el acordeón y se forma una escena muy bucólica que no le gustó nada al emperador y que digamos que chocó, digamos, con esta actitud censora del imperio nipón. Entonces, esta inquietud que va a tener Mizoguchi, si investigáis, hay muchísimas películas de Mizoguchi en Filmin, si investigáis y queréis ver algunas de ellas, hay bastantes y muy, muy, muy interesantes desde un punto de vista de la inquietud que él manifestaba también por absorber todos los elementos externos que le llegaban. Es una película, yo puedo, de hecho, bueno, lo tengo apuntado y lo veremos en la próxima clase de manera virtual, pero yo lo llamo el Murnau japonés, y esto es una cosa que desvelaremos el próximo viernes, día 17, porque es muy interesante cómo asimila las formas del expresionismo para el cine japonés. Y esto es algo en lo que sí que quiero que os fijéis cuando veamos Las hermanas de Gion. Desarrolla la escena, desarrolla la teoría llamada una escena, un plano, que es muy importante sobre todo por la importancia que va a tener a la hora de desarrollar toda la narrativa cinematográfica en Japón. Todo esto en connivencia con el operador, que era en aquella época Hiroshi Mizutani, que lo que hacía era utilizar cámaras con gran angular. Esto es una cosa que hemos hablado en clase. Y todo el espacio que te proporciona el gran angular, situarlo de una manera fija y que a través de esos planos, de alguna manera, tengan lugar esas escenas. Con lo cual se rehuye del montaje, se rehuye de la sensación de que la película está siendo contada mediante cortes, y todo lo que está pasando sucede de manera orgánica. Con lo cual esto es una de las cosas que Mizoguchi va a crear de alguna manera y va a exportar cuando de alguna manera empiecen a verse todas sus películas a lo largo del mundo. Aquí en España tenemos, por ejemplo, los escritos de Miguel Marías, ha sido el gran potenciador de la figura de Mizoguchi en España, y todo esto está desarrollado también en sus escritos, la teoría de una escena, un plano, y todo ello es toda esa construcción narrativa que Mizoguchi hacía en torno a este cine y a esta manera de contar las historias. También es alguien que va a hacer mucho hincapié en la manera de enfrentarse a la censura. No sé si tenéis alguna escena en mente con lo que os voy a contar. En Estados Unidos, en las escenas de cama, normalmente, a posteriori, siempre había un pie en el suelo, ¿no? O sea, se enfocaba la cama, normalmente no se mostraba a la pareja en la cama, por eso la película de Lubitsch es tan atrevida, porque en el año 33, antes del código Hays, pues todavía se podía mostrar no solamente a dos personas en la cama, sino a tres. Incluso esto en el año 36, por ejemplo, cuando irrumpió el código Hays, hubiera sido imposible. Acordaos de Lubitsch y Una mujer para dos. Y en este caso, a partir de este momento, ya los americanos se tienen que ir acostumbrando a que va a haber una manera de que la cámara enfoque a las sábanas o al pie de la cama, y para ilustrarnos la manera en que esas dos personas han estado, generalmente hay un plano anterior, por supuesto, por el cual el espectador de alguna manera sabe que esas dos personas han estado en la cama, se han acostado, han mantenido relaciones, y hay un pie que baja al suelo. Y a partir de ahí la secuencia sigue. En Japón es curioso porque lo que hacen, esto se llamó en Estados Unidos la regla de un pie en el suelo. En Japón se le llama los planos del tobillo hacia abajo. Cuando dos pares de pies, aquí lo hacían con dos pares de pies acercándose cautelosamente, y el cigarrillo de él, que era una marca fundamental en el cine japonés, caía, se estampaba contra el suelo, e inmediatamente después el público ya sabía lo que estaba sucediendo por encima del cuello, es decir, o sea, por encima del tobillo, ¿no? Todo lo que era la escena del beso, no había ni pie levantado, que eso se hace mucho también los besos son más francés, pero
esta curiosa manera de identificarnos el amor entre dos personas o el encuentro amoroso entre dos personas es fundamental. Ahora nos parece una cosa como de cine amateur, pero es que realmente en esta época, para evitar mostrar a dos personas en una escena romántica, se tenía que recurrir al truco del tobillo hacia abajo. Entonces, dos personas se acercaban, se veía un cigarro caer y ya sabías perfectamente lo que estaba pasando. Cosas de narrativa que son fabulosas y fascinantes. Entonces digamos que todo esto todo esto lo trabajó Mizoguchi de una manera muy particular, sobre todo porque el tema del cigarro y del tobillo era una cuestión más de siglo XX que de las películas de samuráis, con lo cual evidentemente, aunque él entró en este tipo de cine, pues evidentemente de alguna manera supo adaptarse y supo crear historias de todos los colores y para todas las historias. Con lo cual, esta película, la que vamos a ver hoy, Las Hermanas de Gion, de alguna manera es su primera gran película importante. Dura 1 hora y 10 minutos, me parece, es muy cortita. Y realmente vamos a ver a dos tipos de mujer en el Japón de los años 30. Vamos a ver a dos mujeres con dos ideas muy diferentes acerca de la vida, con dos maneras de tomarse la situación de una manera o de otra. Y digamos que vamos a intentar vislumbrar cómo Mizoguchi retrata a las mujeres de una manera tan especial que luego es verdad que ha sido absolutamente bueno, copiada, imitada, inspirada, plagiada, bueno, todos los sinónimos que queramos utilizar, pero que de alguna manera Mizoguchi sea uno de estos cineastas importantísimos a la hora de identificar cierto tipo de corrientes cinematográficas, en este caso en la industria del cine japonés. Si a Ozu podemos plantearle la historia de las familias y de a dónde van las familias en Japón, a Kurosawa podemos agradecerle las historias más contemporáneas del Japón de posguerra y todas las historias medievales y todas las historias del pasado, que son fantásticas, todas las Rashomon, Fortaleza Escondida, etc. A Mizoguchi podemos darle las gracias, podemos investigarle en torno a la sensación de que en Japón hubo una trama cinematográfica, hubo una trama histórica mostrada en el cine entre el año 25 y el año 45. Esos 20 años son los que de alguna manera Mizoguchi de alguna manera utilizó para pues, crear su propio cine. Os voy a dar una lista la tenía apuntada, pero cosas del directo. Resulta que no es sincronizado un dispositivo con otro, con lo cual ahora tengo que ir un poco improvisando. Pero bueno, no es problema, ya sabéis que esto no es problema. Si estamos en el 30, mira, os recomiendo, por ejemplo, Historia del último crisantemo. Todo esto lo escribiré para que lo tengáis, del año 39. La venganza de los 47 samuráis, del 41. Tiene, por ejemplo, La victoria de las mujeres, Mujeres de la noche, El destino de la señora Yuki, La señorita Oyu, Vida de Oharu, mujer galante, Los músicos de Gion, la que vosotros visteis con Iván, Cuentos de la luna pálida, La mujer crucificada, Los amantes crucificados y de alguna manera su última película, La calle de la vergüenza, también como parte fundamental de todo lo que es la vida en los burdeles de Tokio. De nuevo las mujeres como protagonistas y además esta película es muy interesante porque es el momento en el que Japón, el parlamento japonés se plantea abolir la prostitución, con lo cual es el retrato de la vida de estas mujeres que de repente ven cómo su trabajo, su modo de vida puede irse al traste. Entonces es una película muy interesante que nos plantea diversas cuestiones particularmente interesantes desde el punto de vista sociológico en este momento. La película es del año 56, en toda esta época de la posguerra. Es verdad que en Europa la Segunda Guerra Mundial acaba en el 45, pero en Japón y luego en Corea dura bastante más y es justo esta época donde se sitúa La calle de la vergüenza. Y por supuesto os recomiendo la que es mi película favorita de Mizoguchi, que es El intendente Sancho, del año 1954, que posiblemente contenga algunas de las escenas más bellas de la historia del cine, como el que tiene que ver con la hermana de Sancho, ese momento en el que se introduce en el lago, o el final, cuando, no os lo voy a contar, pero cuando se encuentra con una persona muy importante para el protagonista
y simplemente con un barrido, con una panorámica, ya nos ha contado todo lo que tenemos que saber de cara al final de la película. Así que nada, os dejo con Mizoguchi y las hermanas de Gion. Siempre, o sea, tened en mente el retrato de las mujeres en esta época tan importante y tan convulsa en este Japón de los años 20, 30. Y bueno, antes de que empiece ya el año 2022, que va a llegar la explosión de los géneros y la llegada del color, pues evidentemente vamos a disfrutar de esta pequeña parcela de cine asiático y más concretamente de Mizoguchi. Nos vemos la semana que viene vía Zoom, vía Skype, vía Teams, lo que queráis. Y nada, que tengáis buena semana y disfrutad de la película.